la primera referencia que yo escuché hablar de los situacionistas fue en Detroit, en el año 64, una reunión que organizó la Raya Dunayevskaya, que parece fue secretaria de Trotsky, y tenía un grupo llamado Marxista Humanista con buenos contactos en la industria del automóvil, unos trabajadores del automóvil de Detroit. Y yo, bueno, me he metido, en esa época éramos muy sectarios, y me he puesto, hablando del problema del movimiento negro, he dicho que queríamos haber encontrado un grupo marxista humanista interesado en la cuestión negra, y encontramos un grupo negro humanitario interesado en la cuestión marxista y tal, y he empezado a descargarle y tal. Y ella subió después a hablar y dijo que ella había conocido a lo largo de su vida política muchos sectarios, y que lo más sectario que había conocido en su vida eran los situacionistas, pero que yo era más sectario que todos ellos juntos. Yo me quedé muy curioso, ¿quiénes eran esos tíos, no? Preguntaba por ahí, nadie me decía una gente que escribe cosas cómicas, y me olvidé. Luego, La miseria en el ambiente estudiantil fue editada en 3 ediciones clandestinas, por supuesto, en Venezuela en el 67. Yo la había leído y me pareció de una gran violencia, y me pareció que recortaba un poco el problema, porque había toda una inflación en el mundo sobre los estudiantes, el movimiento estudiantil, los estudiantes que protestaban y tal, pero todo era muy espectacular, muy. Y nada, y dije, cuando yo fui a Europa un poco desesperado, porque ya se había acabado el movimiento revolucionario en Venezuela, en tanto que lucha armada, se había separado la Unión Soviética de China, se estaban peleando con India, vía India a Pakistán, y las dos partes se acusaban uno a otro de procapitalista, imperialista, qué sé yo. El Partido Comunista Venezolano traicionó el movimiento, en fin, todo eso se sumó, y siempre me pareció saludable ir a dar una vuelta por Europa a ver qué pasaba. Conseguí un empleo, me fui a Bélgica, y en Bélgica recorrí todos los grupos que pude, trotskistas, más o menos, que estuvieran consejistas, lo que pude encontrar. Y muy desolador el panorama todo. Recuerdo que me reuní con unos bordiguistas que habían empleado 2 años trabajando algo hecho en multígrafo sobre la cuestión agraria en Marx, imagínate. Y yo decía, Dios mío, pues esta gente no está en nada. Y un día, con uno de esos muchachos que había conocido en esos grupos, en un café de la Gran Plaza, un café el Willkommen, el famoso café Willkommen, todavía existe. Vi con una revista con tapa metálica, le dije, ¿eso qué es? Y el tipo me lo prestó. Y lo que abrí, vi, lo primero, una foto de Mao, que una multitud que hacía la foto de Mao decía retrato de la alienación. Y dije, coño, me llamó mucho, impactó la frase. Luego, inmediatamente un artículo que se llamaba Dos guerras locales, que describía el problema de los que tenía la izquierda europea con el que estaba con la cosa de Vietnam, pero que luego se dividían con la cuestión del de Israel y del palestino y tal. Y me pareció un lenguaje que se entendía, un lenguaje directo, y lo que proponía el grupo me recortaba todas las posiciones que yo tenía, pero además es una cosa bien ágil, ¿no? Les escribí una carta, pero pregunté quiénes eran. Me dijeron, no, esa es una gente muy especial. Y las revistas donde se consiguen. Me dijeron, no, la colección cuesta 8.000 francos nuevos, que era una fortuna. Y nadie la tiene, qué sé yo. Bueno, yo le escribí una carta y me mandaron toda la colección de revistas, más los libros de Luanegem y el libro del Debord. Yo me he devorado aquello, me pareció muy bueno. Entonces luego me dijeron, va a pasar un camarada por allá. Pasó el Mustafa, que estaba en otra misión, iba a Alemania y se quedó en la casa 2 noches. Ahí discutimos mucho con Mustafa, porque Mustafa era bueno porque como era tercermundista, pues pudimos hablar hablamos del mismo lenguaje. Y luego un encuentro con el Luanegem en el Rey de España, que es un bar de la Gran Plaza. Y si hubiera sabido antes, me hubiéramos ido al Legenage, que era donde Marx se había encontrado con el pirata Jean Lafitte. Pero en esa época no lo sabía, así que estaba en el Rey de España con Luanegem. Entró, nos vimos en esa multitud de gente de cervecería. Me dijo, lo reconocemos, claro. Nos sentó, empezamos a hablar. Y entre tantas discusiones le dije sobre su libro, que era un libro hermosísimo, que era uno de los libros más bellos que había leído en mi vida, todavía sigue siéndolo. Pero que me parecía que él había sido muy duro con Lenin cuando decía que Kronstadt era la revolución explicada a tiros a los obreros. Y me dijo, pues más duro fue Lenin con los marinos de Kronstadt. Bueno, también es verdad, le dije. Ok, pero no vamos a entrar en polémica, le dije. Vamos a llegar al acuerdo que para la próxima revolución habrá que hacer todo para evitar Kronstadt. Y me dijo, pues es mucho más fácil evitar a Lenin. Entonces me quedaba pensando un rato en silencio y que al final me dijo, ¿qué pasa? ¿No estamos de acuerdo? Le dije, no.
es que acabo de dejar de ser leninista, dije. Entonces dije, qué bien, pues seguimos bebiendo y nada, o sea, lo más. Y realmente dejé de ser leninista desde el punto de vista esa de la idea de toda la concepción del partido, sin dejar por eso de estar entre la vieja línea marxista y los consejos y todo. Pero la idea del partido, que era un mito que siempre nos había perseguido, en ese momento se me... Y luego, inmediatamente seguí recibiendo documentos, inmediatamente después un día, bueno, llegué a casa, me dijeron, hay un amigo en París, me dijo la conserje, monsieur, il y a quelque chose à Paris, les estudiantes, ¿no? Yo no le hice mucho caso, ¿no? Pensé que los estudiantes estarían celebrando su graduación, rompiendo algo, pero cuando vi que la cosa era en grande, recibo una comunicación de los situacionistas diciéndome, mira, aquí hay tres posibilidades. La primera, pues, disturbios un poco más o menos generalizados estudiantiles que no van a tener consecuencias. La segunda es que eso se extienda a otras áreas del país y que el descontento general que hay profundo en la clase obrera pues produzca algo. Y la tercera, que es la más remota, que no creemos que pase, pero que siempre se debe contemplar, es que esto conduzca a una situación revolucionaria y a un cambio de real de situación. Entonces inmediatamente, pues nada, lo que hice fue monté en el primer tren a la derecha y a París. Y llegué de noche a París siempre pensando que eso era una cuestión fraccionada, pequeña, en fin, interesante, pero cuando llego y salgo a las 8 de la noche en la Gare du Nord y no hay ni un solo carro en las calles, el país está vacía, desierto. Cruzo al hotel y quiero que me cambie banco belga, me dice que no hay cambio porque los bancos están cerrados. Y luego tengo mis dólares de reserva escondidos en los dobleces de la chaqueta. Y le digo, ¿y dólares? Tampoco. Y digo, hombre, ya que no cambian dólares, la cosa está poniéndose interesante. Y me he ido caminando hacia el río, hacia la Sorbona, que me habían dicho que estaban ahí. Y a medida que iba caminando iba encontrando pedazos de barricada, olor a quemado. Una primera inscripción que decía l'ennui pleure, el fastidio llora, dije, en rojo muy grande sobre la puerta de una fabriquita. Luego una que decía, el cóctel Molotov tiene la palabra. Y luego más adelante una que decía, viva la comuna. Y más adelante, ni Dios ni amo. Hombre, dije, esta cosa se anuncia bien. Y había un ruido, no habían coches, casi no habían coches, sino coches de policía. Y un ruido raro, que a medida que me iba acercando sonaba que era la gente que estaba quitando los pavés. Plin, 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 ese ruido que se da en algunas zonas. Y llegué, pues nada, dije, aquí la cosa es en serio. Y llegué a Castellatán. En el San Michel la cosa, había arena, no había calle, había arena, árboles caídos. Yo luego me enteré que había sido Viennet, que los había cortado. Y luego dije, pero aquí no tiene que haber mucha violencia, lo que parecía. No hubo tiros, no entiendo cuándo fue esto, cuando yo estaba en el tren. Y vi un primer impacto de obús, como si hubiera caído una bomba, un obús o un tiro de cañón o algo así en la calle, un gran agujero, con un cráter enorme. Y dije, ¿y esto? Pero no había metralla en las paredes ni nada. Entonces me asomé y vi que había una escalera al fondo y dije, esta es una entrada de metro, coño. Y me di cuenta de la violencia y la furia que hacía falta para producir eso. Y dije, coño, pues aquí la cosa es en serio, aquí hay masa de gente actuando, esto no es una cosa estudiantil. Y no lo era. En la Sorbona entré, me dirigí al comité de ocupación. Tuve una asamblea un poco viendo qué pasaba ahí y tal, pero ya la Sorbona se había convertido en una... Era muy bueno para entrar, para mí era una novedad. Los frescos que estaban pintados, que decía la humanidad no será feliz sino cuando el último capitalista se ha ahorcado con las tripas del último burócrata, puestos sobre los cuadros. Una letrero que decía, policías que visitan en civil, cuidado con el escalón. Y muy simpático todo. Tenía hambre porque no había podido comer y entonces había una gente que vino sándwiches y yo le dije que si me aceptaban francos belgas, me dijo que no tenía. Entonces, bueno, pues no tengo plata, me dijo, pero no por eso dejarás de comer, come. Y primera vez que en Francia alguien me daba algo gratis, dije yo. Ya en el tiempo se veía que esos sándwiches me salía a costar caro porque luego el Debord parece que vio una película donde yo estaba comiendo eso y se disgustó conmigo. Bueno, en fin, esa es la historia que luego me enteré hace muy poco. Pero luego, inmediatamente de eso, me dijeron, no, la reunión es en Menilmontón mañana. Encontré a alguien de Venezuela, dormí en ese apartamento, en un hotelito de ahí. Y el día siguiente fui a Menilmontón, en casa de Lemanac. Había una especie de estudio, estaban todos ahí. Yo no sabía quién era quién. Conocía el Baneguén, no estaba de vacaciones en esa época. Lo había agarrado el tren por no sé dónde, se había quedado por ahí. Pero estaba el Calcayatí. Y bueno, hola, mire, este es Eduardo, hola, y tal. Me senté así. Empezó la discusión sobre lo que estaba pasando, lo que no estaba pasando, y yo dije, mire, esto puede cambiar en muchas cosas. Ustedes tienen armas,
por lo menos hay que tener que asegurar comida, asegurar comunicaciones y asegurar gasolina para los coches, ¿no? Y unos coches, si no hay que conseguir algunos. Y sí, cuestiones técnicas, porque yo venía de Venezuela donde todo andaba en la cuestión técnica nada más, en eso éramos especialistas. Y entonces una parejita que estaba ahí dijo ella, nosotros no andamos en esa cuestión militar, nosotros cuando tenemos hambre vamos a los automercados. Pues sí, yo digo, pues si no hay automercados, está todo cerrado, joder, ¿qué automercado? Y entonces oí un tío que dijo, que era el de Bor, dijo, pues este camarada viene de Venezuela y tiene perfecta razón, hay que conseguir por lo menos gasolina y prepararse técnicamente para lo que pueda pasar, no veo nada malo. Y entonces el otro dijo, sí, pero es que nosotros, y entonces le dijo, bueno, una discusión ahí y la muchacha le dijo, señor de Bor, nosotros a usted lo respetamos mucho, señor de Bor, imagínate, pero usted está muy mal acompañado. Y entonces yo me enteré que ese era el de Bor, el autor del libro, y de Bor le dijo, Salop, ¿cómo que señor de Bor? Señor serás tú, fuera, va, y votaron a la gente. Yo dije, hombre, pues aquí la cosa es rápida, ¿no? Aquí no andan mucha discusión teórica, la cosa va rápida. Pero no recuerdo ni dónde dormí ni nada, uno dormía de pie, dormía donde fuera, ¿no? Fue un tiempo sin tiempo, estaba abolida la noción de tiempo. Todo el mundo hablaba en la calle, la gente había, entonces había cosas maravillosas. Y tú ibas por la calle y te parabas a oír los grupos. Y una cosa que es interesante, yo venía de estar con ese viejo bolchevique que me había formado, que nos había contado la historia del movimiento revolucionario, la historia del movimiento obrero además. Y todas las teorías que habían formado la historia de la lucha por las transformaciones sociales, las tenía la gente en la calle. Había uno que defendía una tesis inventada o descubierta por él, que decía, pero que era prudoniano, el otro era sansimoniano, aquel otro era blanquista. Es decir, todos esos procesos se iban repitiendo en la gente en la calle, cada quien tenía una solución. Aparte había los esperantistas, había los que decían que había que inundar París, había todas clases de gente, cada quien con su idea, pero todo el mundo hablaba. No había ninguna categoría que uno de exclusión. En las cuestiones prácticas, en la puerta de la fábrica, con los tipos de los sindicatos, y ahí sí eran choques y había incluso golpes. Pero no había era el discurso generalizado de la comunicación total, ¿no? Y pues, sí, para mí era como, bueno, la revolución social, yo pensé que iba a morir sin verla, y de repente, ¡pum!, la sorpresa. Se sabía que iba a pasar algo, porque efectivamente ese año, esos meses anteriores había huelgas salvajes en los sindicatos, en Bretaña, en el norte de Francia, y algunas otras cosas que pasaban en las cárceles. Había algo que estaba rompiendo un poco lo normal, ¿no? Había lo que rompía un poco la cuestión simétrica del poder normal. Pero yo me asombré, yo nunca pensé que iba a haber eso, a ese nivel, ¿no? Y luego aparecían las banderas negras, que no habían aparecido mucho tiempo en Francia. Así que en Francia, uno hoy en día ve banderas negras y le parece natural, ¿no? Pero en Francia estaba súper prohibido. En Francia había una ley que te castigaban con 2 años de cárcel por cantar una canción anarquista. Es más, era un artículo de ley que se llamaba crueldad con los niños e incitación a la anarquía. En el mismo artículo penal, hijo de puta, crueldad con los niños e incitación a la anarquía, servicio de enfant e incitación a la anarquía, en el mismo artículo penal. Y tú no podías nada, ni cantar una canción, nada de esas cosas, y bandera negra menos. Y luego, viendo a los chicos y los viejos que rompían la bandera tricolor, la rasgaban y se quedaban con el rojo, pues ahora dije, hombre, pues aquí la cosa está. Y todas estas expresiones y el arte desenfrenado por las calles. Había una cosa que siempre me llamó la atención, que decía algo así como que la revolución es una bandada de gacelas moradas sobre un fondo de atún. Y a mí me parecía eso tan... Y nadie lo ponía en discusión ni nada. Aquella famosa historia que la ortografía es una mandarina. Y yo decía, coño, la ortografía es una mandarina. Y pregunté a los camaradas, mire, ¿eso qué es? Uno decía, yo no sé. ¿Tienes algo en contra? No, eso es nada. Pero entonces alguien me dijo, no, que originalmente la ortografía es un mandarinato, por la cuestión de los mandarines de la cultura, ¿no? Y como la ortografía era un mandarinato, eso fue rodando por París, bueno, alguien escribió la ortografía es una mandarina, y quedó todo claro, y yo hasta el día de hoy estoy convencido que la ortografía es una mandarina, evidentemente. Fue un periodo de ruptura total del tiempo y el espacio de la gente. En un momento determinado fuimos a ver a los latinoamericanos, yo fui a ver a los latinoamericanos en la ciudad universitaria, la Casa de Brasil y la Casa de Argentina. Recuerdo que ahí aprendí a montar motocicleta por la primera vez en mi vida, fue así instantáneo, ¿no? Me dijeron, alguien que vaya a buscar algo, voy yo. Ahí está la bomilete, una motocicletica.
Y cuando me subí le di, mete la llave, no sé qué, le dije, pero coño, ¿cómo se maneja esto? Nunca había montado una bicicleta en mi vida. Y montaste bicicleta así, le das aquí, muy bien, fui haciendo eses, a buscar lo que había que ir a buscar, una botella de vino, no sé de casa de quién, con un mapa, y bueno, y regresé, y ya había aprendido a andar en moto sin ningún problema. Esas cosas, y los teléfonos que lo habíamos puesto al servicio del público, habíamos puesto llamadas gratis, y se llenaba de musulmanes, de árabes, y de gente muy rara, de Timor, qué sé yo, la gente de Nueva Caledonia, que venían a llamar gratis a su familia, pasaban ratos largos hablándose, conversando y tal. En el Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones, que quedaba en la calle de Birmen, en el Instituto Pedagógico que ocupamos, se discutían los panfletos que se hacían. Y se discutían entre todos, mira tal cosa y eso, sí, y lo otro. Y pues nada, la gente iba montando una llamada sobre lo que estaba presente ahí. Y era una redacción simultánea, colectiva y rápida. Y no, pero no se olviden de tal cosa. Bueno, diga, no, ya va, espera un momento, se dice así, Y luego se imprimía y salía a la calle. Y tú los lees esas cosas, eso pasa mucho en esos momentos, yo me he pasado varias veces en mi vida. Tú escribes cosas en momentos de sublevación, momentos de revuelta, y hay un lenguaje tan categórico y tan absolutamente preciso y tan cierto, además, pero con una autoridad tan grande, que uno lee y dice, pues yo escribí esto. Y se asombra de la precisión, parece como una cosa ya del Petrogrado. Oye, pero qué precisión, mira qué manera que... Pues nada, porque la gente pensaba así, de alguna manera, la gente se sintetizaba. No escuché, miles de discusiones teóricas en la calle, ¿no? Pero en los grupos nunca había discusiones teóricas, había discusiones prácticas. ¿Y qué opinan ustedes que va a hacer la CGT? ¿Pero qué van a hacer esos hijos de puta? Van a hacer esto y esto, Y venían los camaradas de las fábricas jóvenes, ahí conocí a Ible Manac y otros, que traían noticias de los alrededores de París, de las fábricas ocupadas. Y ya se había hecho el llamado a la ocupación de las fábricas desde la Sorbona, para gran escándalo de los trotskistas, que Crivín subió y le tiró unas patadas por eso, intentando detener el llamado. Pero si el llamado no lo hacíamos nosotros de moto propio, sino que los camaradas obreros vinieron a decir, ya ocupamos nosotros nuestra fábrica, a ver si hay más. Entonces, ocupar fábricas. Y efectivamente se dio un movimiento muy grande, no sé, había 3 millones de obreros ocupando fábricas, y 6 millones de obreros en huelga. Dejó de ser movimiento estudiantil muy temprano eso, ¿eh? Ya a partir del 10 de mayo había estudiantes en el movimiento, pero no era un movimiento estudiantil. Ahí se quedaron pegados unos hablando de la cuestión hasta de Gaulle dijo que la reforma de la universidad y qué sé yo. Pero ya al final nadie le interesaba la suerte del destino. Nosotros incluso sacamos un afiche negro, blanco sobre negro, que decía fin de la universidad. Más nada, ¿no? Y nadie se escandalizó, pues además la universidad ya he sabido que es la concepción del mundo de la burguesía, una universidad que fabricaban cuadros. Y los que yo conocí de Nanterre eran gente que estaban contra la universidad. El Liceo y los otros, y Cheval, esa gente eran falsos estudiantes, le decimos nosotros. Bueno, no le podía decir estudiante, artista y militante eran insultos para nosotros en ese momento. Entonces eran falsos estudiantes. Y nadie estaba porque le importaba la transformación de la universidad, la puta que los parió. Las cosas divertidas se oían uno que decía, no, ¿y qué hacemos con Notre Dame? Hay que volarla, la vamos a volar. Y otro decía, no, vamos a llenarla de barro y agua y ponemos cocodrilos y monos y tal unas lianas y lo hacemos un jardín para los niños, que la gente vea y vea los animales, qué sé yo. Pues cualquiera decía, no había límites para las propuestas, era bien, es decir, yo nunca había nadie discutiendo seriamente el futuro de la universidad de los estudiantes, además que nadie se sentía que tenía la menor preocupación de cuál iba a ser su futuro académico o qué iba a ser en el futuro. Todo el mundo veía que el mundo se iba a transformar. Cuando De Gaulle se pronuncia y empezaron los tanques a avanzar, la burguesía francesa se lo creyó, habían colas de kilómetros y kilómetros en la frontera suiza, huyendo de Francia, la gente tenía miedo. Pero nadie se pensó que ese era el fin del mundo, ¿no? Un golpe y estábamos dándole ahí, pero se sabía que venía la contra, sobre todo porque el movimiento fue parado por los sindicatos, por la CGT. Esa es una de las especializaciones de los estalinistas, que paran las revoluciones para perder las guerras, como hicieron en España, que pararon la revolución para perder la guerra. Y ahí fueron lo mismo, los tipos pararon. Nosotros fuimos a muchas, yo estuve en Boulogne-Billancourt, que era Renault, y otras fábricas que estaban, y uno iba a hablar, no te dejaban entrar. Pero sobre todo a nivel de los jóvenes, tú hablabas con la gente, y eso que alguien mencionó en estos días, que decía
pesada retaguardia que es la clase obrera. Ahí se sentía eso, pero no en los jóvenes obreros estaban mucha gente, y mucha gente marginal, lo que llamaban los banlieusards, los de los alrededores de la ciudad, los blouson noirs, muchachos malandros, bueno, en fin, bien marginales, que eran desempleados, ex estudiantes que no habían terminado los cursos, la gente que estaba fuera del circuito. Esa gente participaba, pero con un entusiasmo y una energía pero enorme. Lo que pasa es que, claro, la prensa, la televisión, sobre todo la prensa, recogió lo que estaba en el centro de París, que era en el barrio latino, que era la UNEF, que era los estudiantes de la Sorbona, el Odeón, entonces, los estados generales del cine y cosas así que eran muy espectaculares, tenían que nadie estaba en contra, porque además participaban científicos, premios Nobel, que se yo, daba un poco de prestigio al movimiento. Nadie estaba en contra de eso, pero tampoco nadie pensaba que eso tenía una importancia trascendente. Fue un movimiento muy rápido, muy lleno de millones de cosas. Los situacionistas como tales en mayo de 68 no actuaron como situacionistas, no hay ni una sola documentación, nada que yo recuerde publicado por ellos a nombre del IES. Se publicaron muchas cosas, pero a nombre del Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones, como el Consejo de Ocupación de la Sorbona, o colaboración con otros grupos. En ningún momento los situacionistas participaron como tales, porque no tenían nada que recoger ahí. Los situacionistas habían lanzado las chispas y estaban dentro del movimiento general con otra gente. En el Consejo para el Mantenimiento, claro, se sabía que había mayoría de situacionistas ahí, pero había mucha otra clase de personas que no eran de otros grupos, otros movimientos, estaban ahí, gente que venía, iba. No hubo participación de eso. Luego hicieron un libro que se llamaba Enrayé y Socialista en el movimiento de ocupaciones, que se hizo en Bélgica durante el exilio, entre comillas, como todo el mundo tuvo que irse de Francia, pero en el momento no, como tal, ¿no? Ni reclamaban nada. A nadie se le hubiera ocurrido una idea de reclamar algún tipo de poder separado, especial, alguna. Se habla mucho de situacionismo, pero no existe el situacionismo. Los situacionistas siempre se opusieron expresamente a la palabra situacionismo. Consideraban que el situacionismo era el de Portugal, así se llamaban los fascistas de Salazar. Eso era el situacionismo. Había situacionistas, pero no podía haber situacionismo porque eso implicaba una ideología, un bloque de ideas. Jamás se habló de situacionismo, se criticó el término. Incluso las obras de arte que hacían algunos situacionistas, para poder definirse las llamaba obras antisituacionistas, para que no hubiera ningún tipo de connotación prestigiosa ahí o algo. Yo tenía relación con un grupo que venía de Venezuela, que se originaba en Venezuela, del grupo del viejo que nos formó a nosotros, que era un grupo de izquierda comunista, de Toulouse, y del cual yo formalmente formaba parte en Venezuela. Y aquí no me había integrado, pero lo visité después de mayo, y los reunimos, hablamos, peleamos con los trotskistas, los tenientes del sitio. Había gente interesante, pero entonces ellos decidieron que iban a sacar un programa. Un partido tiene que tener un programa, ¿no? Y ellos se consideraban como partido. Y el programa tenía una declaración de principios que yo leí cuando me la mandaron, que decía: el marxismo es la concepción del mundo del proletariado. Yo dije, joder, ahora sí la cagamos. Si ahora el proletariado es una concepción del mundo, pues es una ideología. Entonces yo dije, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces hubo un intercambio de cartas que se tornó violento. Y un día entonces reunidos estaba Yeneo, uno de ellos en la reunión dijo: mire, Eduardo, dile que todo, porque además todo lo que dicen en esa carta es mentira. Me acusaban de ser situacionista sin haberlo ocultado. Entonces el Fedebor dijo: mira, diles, todo lo de su carta es mentira, menos el hecho de que yo estoy en la IES, en la Internacional, y les digo mierda. Y dije, pues nada, eso es verdad. Nuestra carta es todo mentira, vuestra carta menos, que estoy en la IES y lo digo mierda. Y la cosa, ahí entré. Entonces dije, coño, estoy en la IES. Entonces me dijeron, ¿quieres estar en el IES? Dije, bueno, sí, claro, ¿por qué no? Eso bien. Bueno, entonces ya estás en el IES. ¿Ya estoy? Sí. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Así nada más? ¿Qué quieres? ¿Un carnet? Si quieres te hacemos uno, no hay problema. Trae la foto y te hago un carnet. No, está bien, me parecía. Nunca fue una organización militante ni una organización pesada. No hubo un solo momento aburrido en esas reuniones. Eran reuniones de malandros, criminales, era bonito. Se reunía como que se reúne un comando. Mira, ¿qué pasa esto? Que el vino, que no sé qué, qué tal. A veces había discusiones muy largas sobre temas, ¿no?
sobre una redacción de un texto. Y que, bueno, pues, si iban dos para un cuarto con una parte, otro para otro lado, nos volvíamos dentro de 15 minutos aquí, el que no la traiga, la puta que lo parió. Entonces venía la gente aquí, mira, esto y esto pega aquí. Pero no, ¿cómo no va a pegar? Pero no, está mal escrito eso. Pero escríbelo tú entonces y tal. Y ahí era rápida, pero rápidamente. Nunca había esa cuestión de que alguien decía, porque ustedes recuerden que Hegel dijo que no sé qué ni nada. Era muy, muy ágil siempre, muy divertido todo. Yo me recuerdo eso con mucho placer. En Italia fue diferente. En Italia ya cosa como, porque estaba Pablo Salvadori, que había estudiado filosofía, como yo también. Y ahí empezamos nosotros a liarnos un enredo, a pelear, ¿no? Después en la sección italiana. Pero fue la única vez que yo recuerdo cosas pesadas. Y en este caso hay una cuestión interpersonal entre él y yo. Estudiantes de filosofía siempre tienen alguna estupidez guardada para sacarle el momento oportuno. De formaciones profesionales todos tenemos, y en esa época era fuerte. Así que nos peleamos con Pablo. Pero eso sí fue aburrido, sobre todo cuando yo pienso que me aburría mucho hablando yo, oyéndome. Bueno, la diferencia era fundamentalmente que Liés, lo que escribía se leía fácil. Podía tratar cualquier tema, hasta los temas más obstrusos, y se leía fácil, pues se escribía con buenas leches, se escribía con gracia. O sea, había una gracia en la escritura. Yo debo confesar, por ejemplo, que yo nunca pude terminar de leer, lo he intentado 30, 40, 50, 100 veces en vida, Banalidades de base de Van Hegen. Me leo un buen trozo y luego a los otros meses me leo otro pedazo y al fin me lo he leído todo, ¿no? Pero sentarme a leerme las Banalidades de base de Van Hegen nunca pude, de una tirada jamás. Porque me parecía que me recordaba demasiado esa cosa de la otra época, ¿no? Era un texto muy denso para mí. Entonces no digo que no haya quien se lo haya leído, pero digo, aparte de ese texto particular, lo demás se leía fácil. Era una práctica liviana, ligera, en el sentido de que no tenía pesadez. Y sin embargo muy densa. A mí Liés me pareció un sitio donde además teníamos efectos, se decía lo que había que decir y causábamos impacto. Simplemente no querían hablar con la gente que me interesaba. Así como se interesaban en la gente más rara del mundo, o los congoleses, o mexicanos, o quien fuera, no había problema de hablar con alguien. Lo que no le interesaba era entrar en contacto con todo aquello que para ellos era despreciable. Es decir, que no se veía ninguna ganancia hablar con un trotskista, ya está todo el partido. Joder. Si puedes hablar con una muchacha trotskista, que esté muy buena, esas cosas, ¿no? Pero ir a hablar con un dirigente trotskista, pues no tiene significado. Pues. Eso es una cuestión de... por amor de Dios. Entonces ellos se trataban a la gente muy duro, eso es muy sectario porque a la puta que te parió. Y bueno, decían que uno respeta demasiadas cosas, eso era sí cierto. Y mandaron a la mierda a muchísima gente y le dijeron cosas que luego, la mayor parte de los casos eran verdad. No todas, pero porque digo yo, la gran mayoría de los insultos, por ejemplo, el editor, crearon un verbo que se llama masperizar, que es falsificar los textos. Y digo, puta más, pero ese era un hijo de puta. Pero iban a robar, claro que íbamos a robar. Ahí. Al final nos conocían, a todos nos podíamos ya. Pero el sectarismo no. Había una dureza violenta contra la gente que no les interesaba. La IES tenía la ventaja de que la IES no quería rescatar nada, ni salvar nada. No había ningún mueble en la casa que se pudiera salvar. La IES estaba en una posición radical de que todo, a la mierda. No es que uno hubiera en el mundo cosas buenas, ¿no? Pero de lo que era el poder y la cuestión formal e intelectual del mundo, las universidades, la biblioteca, todo eso, una cosa que yo aprendí con la IES fue a no tener respeto. Es decir, porque a uno le inculca mucho el respeto por las cosas, el respeto por la Torre Eiffel, el respeto por Dios, o el respeto, qué sé yo, por alguna cosa, por la ciencia, o qué mierda, qué sé yo, o por la inteligencia. Tanto respeto que le meten a uno, pues nada, ningún respeto por una mierda, nada. Sobre todo, ningún respeto con la filosofía. Y ningún respeto con la política tradicional. Y eso creo que fue lo que coño, un alivio, entró como oxígeno en mi caso y en el de mucha gente. Yo recuerdo que, mira, son cuestiones de frases que resumen todo. Cuando la invasión de Checoslovaquia en Italia, hubo alguien que hizo un panfleto, que yo no recuerdo sobre el caso, pero tenía una frase muy buena que me acuerdo que decía: el que llora sobre Checoslovaquia y no llora sobre sí mismo, o es masoquista o se llama Pablo VI. Y yo dije, coño, pues mira, ese tipo de cosas son las que resumen todo. El que llora sobre Checoslovaquia, pues es la invasión, y no llora sobre sí mismo, pues o es masoquista o se llama Pablo VI. Y dije, pues mira,
Ese es el estilo que tú resumes, coño, hay que tener un poco de genio. Lo que pasa es que cuando uno está atado, porque yo venía además del PC, cuando uno está atado a la formulación teórica y tal, uno escribe a veces como teniendo que mostrar que a Moscú que uno está dentro de la línea. Considerando que la lucha de clases es una de las fuerzas que hay de la humanidad, entonces no sé qué, coño, no, va directo al tema. Se da por sentado que estamos hablando entre gente que sabe en el mismo mundo y sabemos que estamos hablando. Si tú tienes que referirte a la teoría, o a la ideología, peor aún, bueno, entonces, y mira que la teoría andaba por siempre, había teoría, pero no había ideología. Si lo que jode es la ideología. Ahora, después de mayo, cuando la cosa empezó, que empezó el IES a tener la notoriedad, y llegaron no sé cuántos, miles y miles de cartas de gente que quería formar parte del IES, de alguna manera todo el mundo en el IES se sintió como que éramos los mejores. Y se perdió el espíritu, de alguna manera había un espíritu que se perdió, que era el espíritu ese de la clandestinidad, de la subversión. Había como una especie de que estaban bañados en nuestra propia gloria. Fue cuando De Boer me dijo formar una tendencia contra el unanimismo. Hicimos una tendencia y nos declaramos en tendencia y unánimemente todo el mundo adhirió a la tendencia. Con lo cual se jodió. Entonces luego él hizo una con Money Game y ahí sí mandaron a todo el mundo a la mierda porque la idea era acabar con la IES. La idea fue, claro, hablar de Boer, decía, claro, yo todavía le decía, de verdad, coño, era como lástima. No, una mierda. Podemos ya convertir en una viejo combatiente, una vanguardia, que jodan. Y entonces se acaba la IES, que me parece lo muy más sano que se pudo haber hecho con eso. Había quienes no querían, ¿no? Yo imagino, pero cuando empezó la crítica interna, unos se renunciaron, otros fueron votados por la mierda y tal, y se acabó. Y creo que es lo más sano que pudo haber en la organización para no terminar mal. ¿Quién sabe qué estupidez se habrían podido hacer después? Porque bueno, había cumplido su tarea. Y ya la misma tarea no era evidente que no la seguía cumpliendo. Porque de alguna manera todo el mundo se instaló ahí. Y De Boer dijo, yo me cansé ya de hacer todo el trabajo. Si lo haga, que lo haga otro, coño. Tengo otra cosa que hacer. Y la gente no respondía a eso. Había una dificultad para pensar, te lo digo. Había una dificultad para pensar porque, coño, si tú ya has logrado estar en IES y el mundo te ha dado la razón, porque el mundo nos dio la razón de una manera, estos franceses no lo dicen, pero mira, las tesis del IES fueron confirmadas. Es decir, coño, eso fue la mejor carajazo dado desde el punto de vista intelectual. Es aquí que teníamos razón. Bueno, para recibir 4.000 cartas pidiendo de meterse en una organización, coño, que en Venezuela tú con eso, o los organizas y creas un grupo militar inmediatamente paralelo, una alfa y una vaina y todas esas cosas, ¿no? Eso creó como una sensación de que, bueno, de que ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ahora cuando venga algo a Villa, ya seremos nosotros los que lo vamos a analizar mejor. Y tanto así que ni siquiera pudimos ver la derrota que venía el movimiento, esas cosas todas, ¿no? Recuerda que el De Boer está desde el principio, ahí es el más viejo de todos los que estaban ahí, ¿eh? En mayo en mayo llega a ser IES cuando más numerosa fue, 18 personas. Pero los que estaban ahí, Money Game, todos ellos practicaban eso, todos, Money Game, todos lo practicaban. Los viejos, los de la primera hora, ¿no? El más viejo era De Boer. Pero los que entramos en mayo 68 éramos un montón. Fue cuando el IES, sin embargo el aumento no mejoró la calidad. En la conferencia de Venecia, como decía De Boer, eran 18 y tenían el espíritu de 4. Pues hay un dicho francés que dice, él tenía el espíritu del esprit Pascal, tenía el espíritu por 4. Era un tipo muy... ¿no? Pues ya el 18 con el espíritu de 4, realmente era muy fastidioso. Nunca tanto hicieron tampoco, exacto, sí. Porque se empantanó. Si después de en la conferencia de Venecia se vio claramente que no había para dónde coger. Que no estaba planteado nada. Yo debo confesar que mi oposición era utilizar la fama y tal para constituir un grupo político de acción. Es decir, de algo, no sé, subversivo, alguna vaina para entrar. Pero eso no funcionaba. Cayatí se fue para Palestina. Y lamenté no haberme ido con él, coño. Si hubiera velado ahora me iba. Todo el mundo quería como demostrar que era situacionista de verdad. Yo me acuerdo que una de las peleas con El Salvador fue por un problema de traducción. Él dijo, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿No? Aquí, sobre todo, somos situacionistas. No hay casi dubi, ¿no? No hay casos dudosos, ¿no? Pero yo traduje, no hay casi dudas. Y dije, ¿cómo que no hay casi dudas? Puta que te parió, ¿y a quién es? Entonces, ¿cuáles son las dudas que hay? Si no hay casi, quiere decir que hay alguna duda. ¿Quién será la duda? ¿Seré yo, cabrón? No, como tú, ¿quién coño? Dilo de una vez, ábrete. Pendejo, ¿cómo dices eso? No sé qué, una pelea por eso. Y era que no había casos dudosos.
Pero yo dije, ve, fíjate que está todo el mundo muy sensible a la cosa. ¿Cómo que no hay casi dudas? Entonces, ¿cuáles son las dudas? Habla. Y esa cosa, ¿no? Eso, fíjate que había como el temor de salirse de la línea, el temor de experimentar, el temor de, después de tanto éxito, ¿quién se iba a enfrentar a ese éxito, coño? La quedaba demostrado que teníamos razón, entonces, ¿qué coño vas a decir tú ahora? Es que el mundo estaba pasando lo que habíamos dicho que iba a pasar, lo que dijimos que iba a pasar, lo que se ve desde el año 66 que se ve ahí, todo lo que se dijo que iba a pasar, pues está tan. Es decir, no es que no dijera la gente, las cartas no le importaban a nadie, sino que el hecho es que estaba efectivamente dicho lo que habíamos dicho. Había quedado desmentida todas las versiones de medio que sí, que no, todas esas pendejadas intermedias, todo había quedado desmentido. Lo que quedaba afirmado era lo que habíamos dicho nosotros. Lo que se había dicho, que no era lo que habíamos dicho nosotros que se cumplió, no, sino simplemente que habíamos anunciado lo que veíamos, coño. No solamente habíamos anunciado la llegada de la subversión moderna, habíamos venido con ella. Éramos parte de ella, y por eso la entendíamos, porque estábamos parte de ella. Pero una vez que llegamos ahí, para seguir hablando de algo, teníamos que ser parte de eso. Y una vez que tú estás triunfante, pues ya no eres parte de la derrota que vino después. Si alguien estaba derrotado era el mundo entero, pero nosotros éramos los menos derrotados, porque coño, finalmente el mundo nos había dado razón. Pero ya no podíamos imponer ninguna razón al mundo, porque para imponer alguna razón al mundo hay que estar en la duda, en la incertidumbre, en la creatividad, en el experimento. Y eso estaba negado de alguna manera, se negó, la gente se lo negaba. Porque si lo que habíamos hecho era tan acertado, ¿quién se arriesgaba ante ese éxito a inventar algo nuevo, a ver qué te decían? Coño, ¿entiendes? Y De Boer no compartió con nadie ningún riesgo después de mayo del 68, ninguno. El riesgo que tenía con la policía francesa, pero ninguno, pero sí fue a vivir a Florencia, vino a vivir a Sevilla y, hombre, bueno, fue la fase artística de él. Triste, ¿no? Triste. Entonces, a mí me parece muy triste al final, porque coño, una vez hablamos de Vaneigem, cuando yo volví a ver al De Boer después, hablamos de Vaneigem y yo le dije, bueno, y Vaneigem, que estaba en Portugal, parece, y le dije, mira, nosotros dijimos una vez al señor Máspero, al señor, ¿cómo se llamaba? Galimar, nunca más tendrás un libro de un situacionista. Y Vaneigem publicó un libro con Galimar, por lo tanto para mí ya no es un situacionista. Le dije, De Boer. Mucho después del fin del IES, pero ser situacionista en el sentido amplio del término. Y no me dijo nada, pero claro, ¿cómo decir algo? Si pues, terminó publicando en Galimar también. Eso es una cosa que a mí te lo digo, yo dije, nunca más tendrás un libro de situacionista y yo jamás en mi vida publicaré en Galimar, claro que no me lo han pedido, por supuesto, quiero decir, pero si se diera el momento determinado que me dijeran cualquier cosa con Galimar, yo digo, pues no, yo con Galimar no. No solamente eso, sino que el Gastón Galimar, que es el pendejo que hizo el club, también lo frecuentó. Pues había cosas muy así. Cuando yo conocí al De Boer, yo le dije que la literatura me había ayudado a llegar ahí, no solamente la literatura que me llevó Máximo Gorki y esas cosas que me llevaron a la revolución, sino que una vez había leído una novela que se llamaba El descanso del guerrero, de Christian Rochefort, coño, que a mí me había abierto un universo, una novela muy especial. Y me envió como así como diciendo, no me hizo no le paró Ahora me entero leyendo las cosas esas que compré allá, pues nada, que se había hecho amigo de la autora y tal, después y tal. Dije, mira, ¿no? La fase artística. Bueno, y hay exclusiones, claro, había exclusiones duras. Había gente que a Garricel lo excluyeron a patadas y es uno de los que ha seguido luchando. Y porque sobre todo porque en la IES era una gente que estaba en la IES se sentía realmente que estaba con los mejores. Era la vanguardia, era lo mejorcito. Se suponía que era el comando. Y claro, salir de ahí era perder como, coño, yo entiendo era como te votaron del partido bolchevique en Rusia en el año 22, coño, una cosa que no. Gente que estaba a punto de suicidarse. A mí me fue muy mal cuando salí de eso. Estuve unos cuantos días malo. ¿Qué hago? ¿Me suicido? ¿No me suicido? Coño, qué mierda, claro. Pues es que tú decías que ha llegado al punto mejor y ahora la cago porque no. En el caso mío no era nada insultante, nada grave, porque fue por una cuestión de una decisión que se firmó un acuerdo y yo no lo cumplí. Firmamos que no iba a pelear más con Salvador y no aguanté, lo mandé a la mierda, bueno, que está ahí. Pero además lo reconocieron, que es un camarada estimable, que no sé qué. Sí, era gente que le hacía mucho daño. Coño, pero tampoco yo nací con IES y tampoco me iba a morir con IES. No porque yo no me interesara, sino que coño, hay muchas cosas que hacer en el mundo. Pues si no puedes liberar a los franceses, pues libera a los pingüinos, emperador, qué coño sé yo. Hay tantas cosas en la vida
Si para andar a morirse en algún lado y pelear, pues en todos lados hay. O sea, realmente a mí nunca me pareció... Sí, jode por las amistades que tenía. Tenías amigos. Yo era amigo del Debord, pero soy amigo del Banegemi, del Mustafa Cayat, eran amigos entrañables, coño, El Salvador y, digo, el Gianfranco. De verdaderos grandes amigos. Y eso se rompía, esas amistades se rompían ahí. Cosa que, fíjate, era una técnica... Si tú rompías con alguien políticamente, pues amistad también se rompía. De alguna manera, ese era un mecanismo defensivo. No de purismo, sino defensivo. Muy a la francesa. Tú en Venezuela dices eso y te quedan viendo y dicen, pero tú estás loco. ¿Cómo tú vas a...? Está bien que te pelees con él, pero si es tu compadre, joder, ¿cómo no sé qué vaina? Es una cosa que tú... Que en América Latina eso no se acostumbra, está dentro... Eso forma parte de lo que nosotros llamamos el rigor europeo mortis. Que es un poco esa cuestión, pero sobre todo francés, cartesiana, ¿no? Crack y vaina. Pero eso lo practicaba. Y yo entiendo, porque en una cosa tan mezclada, tan popurrí, tan puteada, como es la cultura, la inteligencia francesa, pues esa era una forma de mantenerse, no puro, pero defenderse contra las inclusiones. Y otra cosa que era mucho más terrible, que era la ruptura en cadena. La ruptura en cadena, tú rompías con alguien y rompías con lo que lo frecuentaban. Es decir, tú rompías con alguien y decías, mira, yo he roto con fulano por esto y por esto. A ver qué opinas tú. Y entonces tú tienes derecho a hablar con el otro y conmigo, a ver qué opinas tú, qué posición tomas. ¿Entiendes? La posición podía decir, bueno, vayan a la mierda todos y se iba. O podía decir yo, bueno, yo soy amigo de fulano, bueno, a la mierda. O amigo tuyo, ¿no? Pero si no rompías con esa persona, entonces llamabas a la otra, mira, a los amigos, yo acabo de romper con este porque lo he emplazado con la ruptura de este, a ver qué opinas tú. Y entonces había ruptura en cadena que tú rompías con uno y terminabas rompiendo con 15 o 20 personas. Lo que no es malo, ¿sabes? Porque te creas una línea de verdad. Yo rompí con mi madre 2 veces en mi vida. Una argentina muy insoportable. Había que educar a los parientes. Y rompí con ella y con todos los que lo trataban, ¿eh? A mi madre. Entonces, pues hermana, me ha sido... funcionó 5 años primero, 5 años después. Somos muy amigos ahora. Coño, al fin entendió, pero mira que jodido, ¿no? Pero es una forma de crear, de marcar la diferencia. Te quita encima... Ahora, que eso fue alguna vez injusto y fue equivocado, pues posible. Pero yo creo que siempre Debord decía, uno se puede equivocar en todo menos con la gente. En todo menos con la gente. Y sin embargo, se equivoca uno con la gente también. Claro, para mí supuso una ruptura con la militancia tradicional, con el marxismo-leninismo tradicional en la militancia. Y una visión de que se puede trabajar de otra manera. Quiero decir, era ruptura gozosa, una ruptura alegre, a mí no me costó mucho, con una determinada forma de hacer la revolución o hacer la política. También el mundo se volvió situacionista. El mundo generalmente confirma la tesis de Liés. Seattle, todas esas cosas confirman la tesis de Liés. Porque la tesis de Liés simplemente es el regreso de la revolución contemporánea, el regreso de la revolución. Y las razones por las cuales se anunció que venía, pues nada. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado y este mundo no es el mismo mundo de los 60, es un mundo mucho más hijo de puta. Para mí fue importante porque cambió, sobre todo porque me permitió romper con cualquier tipo de esquema que me hubiera difícil meterme en cualquier cosa. Yo me meto en cualquier cosa porque ya sé que es lo mismo, es absolutamente lo mismo, es la misma lucha, el mismo proceso, unos más atrasados que otros, otros con más problemas que otros, pero en el fondo hacia donde va la cosa es lo mismo. Crítica de la política, crítica de la vida cotidiana, que todo el mundo quiere vivir. Claro que hay sitios y lugares que están más deprimidos que otros y a veces la gente se deprime porque siente que las explosiones no son seguidas por una organización. Pero es que mejor. Mejor porque el revolucionario tiene tiempo para estar solo, aprovechar su soledad, que no es amarga la soledad, compartirla y hacer de eso algo. Ponte a escribir, ponte a dibujar, ponte a pensar, ponte a hacer algo tú y a prepararte para cuando venga la otra. Ahora, si te vas a desesperar, porque los que estuvieron en Seattle no están conmigo ahorita, ¿dónde están? Todos se fueron a su casa. Y la mamá les dio de comer y otro fue a trabajar. Bueno, cada quien a lo suyo. Si nos quedamos juntos nos joden. Si nos quedamos juntos nos infiltran, se aparecen unos jefes, se aparecen unas estrellas ahí y el movimiento se vuelve una mierda y lo usan contra nosotros. No, mejor así. Golpe y dispersarse como la guerrilla. Y luego, y entonces no pierdas tu tiempo pensando que estás solo. No, a trabajar, invéntate algo. Y eso lo entendí yo también, eso. Los momentos de que uno está esperando por uno producir. Porque justamente lo que había en la época antigua es que la humanidad, la revolución era la práctica del grupo político. Uno se encontraba ahí donde lo que no había en ningún lado estaba en la organización. La esperanza estaba ahí.
Pero ahora no puede estar ahí la esperanza porque no la joden. Entonces simplemente viene la esperanza de golpe y luego se van. Y cada quien guarda la suya. Y afílala. Esa es un arma. Afílala y espera. La última vez que lo vi, después bebía con agua. Coñac con agua. Y le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, bah, mierda, el cuerpo, joder. Eso fue en el 75. Y le pregunté, ¿cómo ves todo el mundo? ¿Qué opinas? Ah, me dijo, yo le dije, yo creo que 15 años. En 15 años veremos algo, le dije yo. 15 años, me dijo, yo no creo. Me dijo. No se va a ver más. Entonces, por muchísimo tiempo. Yo voy manejando una camioneta y había un letrero evangélico por allá en una carretera esa y decía, ¿has pensado cómo vas a pasar el resto de la eternidad? Y seguimos un rato de silencio y el anteno dijo, bueno, como todo el mundo. Claro, como todo el mundo. ¿Qué me importa a mí?